Comunidad de One Ecosystem, iniciamos este año 2025 con grandes expectativas. Les voy a comentar cuál es mi análisis con el futuro de este megaproyecto. Vamos con el dato. Como todos ustedes saben, el proyecto de One Ecosystem inició en la Unión Europea y estamos esperando que la compañía pueda obtener su licencia. El camino es extenso, ya que la misma Unión Europea no está muy clara con los términos que deben aplicarse a todo lo que es el universo de las cadenas de bloques. Muchos países de la Unión Europea no están claros con lo que es esta tecnología y no entienden cómo legislar los proyectos de criptografía. Por lo tanto, obtener un permiso es extenso y complicado. Alrededor de 6 a 18 meses tomaría conseguir una licencia en la Unión Europea. Ese es el plazo que la ley MiCA está dando a todos los proyectos fintech que quieran ser regulados en esta zona euro. Esto no quiere decir que hay que esperar 18 meses para conseguir la licencia. La compañía está operando y está trabajando arduamente para conseguirla lo antes posible. Por lo tanto, debemos esperar a que la noticia salga en el newsletter de tu oficina virtual. Una vez que tengamos la noticia, la haremos pública por este medio de comunicación. Lo otro que te tengo que informar son los diferentes puntos que la compañía debe alcanzar en estos próximos 12 meses. Según mi análisis y como IMA de este proyecto, lo que voy a decir es una opinión mía personal y no tiene que ver con algún tipo de anuncio que la compañía está diciendo respecto a este análisis que voy a hacer. Uno de los puntos importantes es activar a DealShaker de forma pública. Esto quiere decir abrir las puertas de DealShaker a una nueva comunidad para que pueda comprar productos y servicios como lo hace cualquier e-commerce al día de hoy. Solo que nuestro e-commerce va a operar con dinero fiat tradicional, con criptomonedas, y esa es la diferencia que tiene con otros e-commerce que existen en diferentes zonas en este planeta. Al abrir ese compás, comunidades criptográficas van a poder utilizar sus activos criptográficos y comprar bienes, productos, servicios dentro de DealShaker. La plataforma va a aceptar USDT y USDC. Además de eso, lo que viene a mediano plazo es la integración de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Como puedes ver, dentro del portal se ha desactivado la opción de poder hacer depósitos con dinero criptográfico a la plataforma. Hay una serie de actualizaciones que la compañía está realizando y una vez que tengamos esta información se la daremos a todos ustedes. Lo otro que viene es la activación del pool de liquidez. Una vez que esto se haga, tendremos la información y el sitio web donde esto se va a realizar, ya sea que opere dentro de DealShaker o en otro portal web. La compañía nos lo va a decir. Lo importante es que una vez que se active este pool de liquidez, vamos a tener una trazabilidad constante, real y rítmica en todo el universo blockchain a través del exchange Uniswap conectado con nuestro token One y USDT o USDC. Ya la compañía nos dirá. El sostenimiento rítmico de las transacciones que se van a hacer en este pool va a crear una huella profunda en el universo blockchain utilizando la plataforma de DealShaker. Una vez que esto suceda, los diferentes sistemas de intercambio, exchange, wallet, van a empezar a detectarnos con sus radares dentro de este universo de las cadenas de bloques. Nuestras transacciones se van a poder observar constantemente cada minuto y esto va a hacer que muchos proyectos tecnológicos comiencen a observarnos. Ese es el beneficio de activar este pool. Una vez que se active, este pool no se puede detener. Para poder alimentar este pool de liquidez se requieren de muchos One y de USDT o USDC, lo que decida la compañía. Una vez este pool se active, tendremos entonces los proveedores de liquidez
que van a dar los yuan, en este caso los comercios, y tendremos de forma externa los proveedores de liquidez que van a aportar los USDT y también los yuan. Recuerden que este pool opera con dos pares, o es yuan, sería uno de ellos, y USDT. Eventualmente tendremos información si la compañía haría otro pool de liquidez con USDC. Lo importante es que una vez que esta herramienta se active, vamos a tener una presencia real y consistente en todo el ecosistema blockchain a nivel mundial. Lo otro que viene es la activación de las cadenas de distribución de la nueva línea de producto físico OneVita. Una vez que se logre configurar dónde van a estar los depósitos principales, en este caso en Latinoamérica, podremos hacer una red de distribución interesante para que los usuarios puedan utilizar su yuan al 50% comprando estos productos para después venderlos y recibir un beneficio económico en el proceso. Esperemos que para este 2025 toda la línea de OneVita esté activada en Latinoamérica para que podamos utilizar esta línea de productos y generar ingresos constantes. Por eso les digo, tienen que mantener la fe, mantenerse en calma. La compañía está trabajando arduamente. Lanzar un pool de liquidez significa presencia en toda la industria blockchain. Por lo tanto, vamos a esperar que la compañía nos dé la sorpresa en cualquier momento y podamos tener esta herramienta importante para abrir las puertas de DealShaker al mundo y conectar esta nueva comunidad con los comerciantes. Amigo comerciante, una vez que esta puerta se abra, vas a tener un ingreso fresco, dinero líquido que va a entrar a través de USDT y automáticamente podrás convertirlos. En esta primera etapa de conversión, solo las ventas directas de aquellos usuarios nuevos que entren a la plataforma y compren algún tipo de producto o servicio dentro de DealShaker, dicho comerciante va a poder recibir ese dinero casi instantáneamente. Por otro lado, si un usuario compra productos y servicios porque tiene los yuan, el procedimiento es de otra forma. Quiere decir que el comerciante recibe esos yuan y tiene que enviarlos a la piscina de liquidez. Allí debe dejarlos por un periodo de 12 meses para proteger la piscina. A medida que van pasando las semanas, de esa misma manera va recibiendo el dinero líquido que requiere para operar su comercio. Lo importante es que una vez que esta piscina comience a andar, cada semana irá creciendo y se irá expandiendo. Eventualmente, al cabo de varios meses, notaremos que el pool de liquidez es enorme y hay suficiente capacidad para devolverle esa liquidez a los comercios que van a empezar entonces a utilizar sus ofertas al 100%. A medida que pasen 4, 5, 6 meses, notaremos el crecimiento de este pool y dependiendo de eso, habrá más liquidez para que los IMAs, que son colaboradores de los comerciantes, puedan poner parte de sus yuan en esa piscina y recibir también el beneficio. Este es un año importante porque vamos a tener una exposición real en el universo blockchain y nuestro token RC20 One va a marcar una presencia poderosa. Esto quiere decir que cualquiera que quiera hacer una transacción P2P, una vez que nuestra blockchain esté conectada profundamente con todo este pool de liquidez, esta presencia te va a permitir involucrar a nuevos socios que quieran tener este token RC20, cuyo valor en el CoinMarketCap al día de hoy es de $45. Bueno, si te ha gustado la información, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.